tardes. Estás escuchando una coproducción de Informaciones Poder con Voces del Pueblo. KIQI aquí en San Francisco y también Voces del Pueblo allá en Berkeley. Y bueno, esta tarde estaremos conversando con el doctor Manuel Rosenthal. Él es un médico y activista colombiano. Por 40 años ha trabajado con movimientos indígenas y organizaciones políticas de base que trabajan también con jóvenes y movimientos sociales y urbanos, y tanto urbanos como rurales. Muy bienvenido, doctor Rosenthal. Queremos saber un poco acerca de qué es lo que está pasando, esta situación de los estas ataques y pues sin justificación, sin debido proceso, han ocasionado muertes sin un debido proceso que especifique exactamente cuáles son los cargos por que se acusan, o las excusas son que son narcotraficantes si no hay ninguna evidencia de ninguna especie ni nada se ha sido presentado tampoco. Bienvenido y muchas gracias por la oportunidad. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Miguel. Y muchas gracias por el espacio para plantear algunas cosas. Para responder esa pregunta, yo quisiera plantear un contexto que nos preocupa muchísimo para tratar de entender justamente lo que estás preguntando, qué está pasando y qué se está buscando. Yo creo que tener lo que está sucediendo ahora en el Caribe y en el Pacífico con esa presencia militar masiva de Estados Unidos, más de 10.000 hombres en torno de Puerto Rico, buques de guerra, incluido el portaaviones más grande y más poderoso con ojivas nucleares, el Gerald Ford, y los ataques, asesinatos, porque hay que llamarlos así, sin debido proceso, violando todas las leyes, más de 60 personas asesinadas. Estados Unidos, el presidente Trump, Pete Hegseth y Marco Rubio, arrogándose el poder de señalar a alguien como narcotraficante, narcoterrorista, enemigo del pueblo, armas, terrorista, y asesinarlo. Lo cual, lo que quería plantearles y dejar claro de entrada es lo siguiente: estamos en un contexto en el cual, una vez más, un contexto imperial y neocolonial, en el cual se señala al otro para eliminarlo razonable y racionalmente. Se estigmatiza al otro para eliminarlo. En este caso, el narcotráfico es un pretexto para hacer eso. Están señalando al gobierno Maduro como parte de un cartel, a Gustavo Petro como narcotraficante, lo cual es absolutamente falso y ridículo. En el caso Petro, lo podemos asegurar, ha luchado toda su vida contra el narcotráfico y ha sido víctima de narcotraficantes y mafias. Ese señalamiento hace parte de algo que está sucediendo globalmente. El señalamiento de Netanyahu al pueblo palestino a partir de Hamas y de Gaza como menos que animales, bestias, para legitimar un genocidio. El señalamiento de una favela en Río de Janeiro como controlada por el Comando Vermelho para cometer una atrocidad con más de 130 asesinados, en su gran mayoría empobrecidos y jóvenes no vinculados a nada. Los ataques de Noboa en el Ecuador a un movimiento social que se defiende del empobrecimiento y el encarecimiento de su vida, y esto en conjunto con la financiación desde el gobierno Trump a un fascista como Milei para que le entregue recursos y territorios a cambio de desposeer y empobrecer a la gente. Entonces, lo que estamos viendo aquí es la legitimación de una guerra de exterminio contra los pueblos. Que la lleven a cabo o no, es una pregunta que está en el aire, pero lo que estamos viendo en este momento es que los imperios están tomando la decisión de eliminar lo que para ellos es excedente de población para capturar territorios y recursos escasos
en su guerra entre capitales globales por monopolios y mercados. Esa es una síntesis de lo que estamos viendo. Manuel, buenas tardes, soy Miguel Pérez. Y una de las cosas que te quería comentar así rápidamente es, más allá de los mecanismos y de las cosas que podamos apelar en estos días en cuanto a la idea de justicia, eh, ¿has visto a la diplomacia colombiana o a la diplomacia venezolana tratar de establecer algún tipo de denuncia frente a estos ataques en Naciones Unidas o en algún otro ámbito internacional? Pues lo que hemos visto desde la diplomacia colombiana ha sido un llamado, un pedido de ayuda por parte del presidente Petro, que incluye a Naciones Unidas e incluye todos los otros mecanismos. Entonces sí ha habido un llamado, un pedido de ayuda en ese sentido. Por parte del gobierno de Venezuela hay una información absolutamente dramática de hace apenas unos minutos. Según el presidente Maduro, ha habido un desplazamiento masivo de los barcos de guerra acerca de la isla venezolana en donde hay una presencia militar venezolana grande. Eso reciente. Ahora, y el gobierno de los Estados Unidos acaba de anunciar el cierre del espacio aéreo desde el sur de Puerto Rico hasta Venezuela, desde ahora hasta finales de marzo. Entonces, eso se hace cuando hay o intenciones o riesgo de acciones militares. Entonces, Maduro acaba de solicitar abierta y públicamente apoyo a Rusia, China e Irán para la defensa de Venezuela. Eso está pasando mientras hablamos ahora. Manuel, dentro de las poblaciones que tú trabajas y dentro del espacio colombiano que tú conoces, ¿ha habido algún llamado a organizarse como sociedad en caso de que hubiera un ataque? Porque sería un ataque, no es una guerra. Sabemos que no existe dos fuegos, ¿no? Sino que existe No, nada más que Estados Unidos. exacto, es otra cosa que gracias por ese comentario para complementar lo que dije al comienzo. Esto es como lo de Palestina o como lo de la favela en Río es nuevamente el ejército más poderoso del mundo o ejércitos y policías y ejércitos poderosos como el de Israel, etcétera, lanzando un ataque a contrapartes mucho más débiles o que simple y llanamente no están armadas, como lo que están matando a la gente que están matando en el Pacífico y en el Caribe. Entonces, no, en realidad en Colombia la orientación que ha dado el presidente Petro y la actitud que ha tenido el presidente Petro hasta ahora es la de buscar razonar con el gobierno Trump y la de argumentar en distintos ámbitos y el pedido de ayuda, pero desde las bases, desde el pueblo, yo sí debo decirlo abiertamente, por lo menos hasta donde lo hemos visto, aquí lo que hay es una aterradora indiferencia frente a esto, o sea, se escucha, se ve que está pasando esto y es más la preocupación por lo económico por parte de élites y muchas élites que están llamando a intervenciones de los Estados Unidos, pero en realidad la magnitud y la dimensión de esto, tal como la estamos discutiendo aquí, no parece estar afectando a la población para nada. En el caso de Venezuela es otra la historia desde el gobierno, pero en el caso colombiano no. Ahora, en el caso de Venezuela, yo sí quiero decirlo abierta y manifiestamente. La represión, los niveles de corrupción, el robo de las elecciones anteriores han llevado a una pérdida enorme de legitimidad del gobierno Maduro, que intenta rescatar invocando a la movilización popular en defensa del país. Entonces hay una situación muy complicada porque de una parte nos oponemos todas y todos al imperialismo, a la colonización y al ataque injustificado de los Estados Unidos que va a tener como víctimas a los pueblos.
pero de ahí a decir que apoyamos y que este es un cheque en blanco para el gobierno Maduro, no lo es. No lo puede ser porque estamos viendo lo que está pasando allá. Entonces, esas complejidades están buscando movilizar al pueblo contra Maduro. No creo que lo logren, pero tampoco creo que, por todo lo que vemos y conocemos desde acá, que estamos muy cerca, tampoco creo que el pueblo venezolano pueda levantarse en defensa de Maduro porque está sufriendo horriblemente sin que se le defienda. María Corina Machado, el monstruo asociado con Estados Unidos que le ofreció el Nobel de la Paz a Trump y lo Claro. agradeció y que está pidiendo una invasión, es el otro lado de la ecuación. Entonces, no es que estemos con María Corina Machado, es que una vez más los pueblos estamos capturados en el péndulo de los poderosos y eso no, eso es lo aterrador. Ya, yo escuché en una demostración pública que hizo el presidente Petro, él convocaba a los pueblos del mundo a que ayudaran a salvar el corazón del mundo, ¿no? Que él decía, el corazón del planeta es Colombia, necesitamos que nos apoyen. Entonces, si Venezuela también está lanzando estas peticiones de ayuda, ¿crees que, a dónde crees que va a llegar esta situación? Mira, nada bueno por el momento se ve, nada bueno. En primer lugar, hay que entender que las intenciones son de los congresistas y de los halcones de la Florida. Trump obviamente no es inocente ni ingenuo frente a esto, pero está siendo manipulado y manejado ideológicamente por estos halcones que hace rato quieren invadir Venezuela, que son amigos de Álvaro Uribe, ellos sí vinculados al narcotráfico y que querían aprovechar Venezuela para atacar a Petro también. Pero las dos instancias son distintas. A pesar de lo que se diga de dificultades, el presidente Petro goza de muchísima popularidad y respaldo, muchísima. Y la izquierda progresista que tiene como líder a Petro acaba de hacer un referendo para elegir su candidato presidencial. Y nunca en la historia de Colombia, en un referendo para elegir un candidato, nunca había habido una votación de más de 2,5 millones de votos para escoger a Iván Cepeda, que es alguien que tiene un respaldo enorme, que en algunas cosas está de acuerdo con Petro y le da continuidad, y en otras no, y es muy distinto. Entonces, el ambiente en Colombia es un ambiente, sí, de polarización, pero entre un orden fascista respaldado por Estados Unidos, narcotraficante y vinculado a Uribe Vélez y a su partido político, que seguramente si no hace trampa y si no comete actos de violencia, pierde las elecciones el año entrante, mientras que en Venezuela Maduro perdió las elecciones, se las robó. Un pueblo harto con Maduro votó no a favor de María Corina, sino en contra de él. Es un régimen represivo de un empobrecimiento popular enorme que está usando Estados Unidos como pretexto para atacar. El riesgo gigantesco de esto son los beneficios e intereses geopolíticos y económicos. China y Rusia están encontrando un pretexto para entrar en un conflicto entre potencias en territorio latinoamericano, y eso lo tenemos que tener muy claro. Lo peor Ujú. que puede pasar es que Maduro logre convocar al régimen iraní, a Rusia y a China a una defensa militar de Venezuela, porque entonces ya estamos metidos en medio de una guerra entre potencias y ahí no podemos sino perder. La salida tendría que ser lo mismo que ha pasado, pero con más fuerza en torno de Gaza, las movilizaciones de los pueblos, de gobiernos amigos en defensa de estos territorios y contra la guerra. Esa salida además, es posible que alguien como Petro logre convocarla, porque
Petro ganó legitimidad en asuntos como su posición muy fuerte y muy clara en contra del sionismo y el ataque a Gaza y la ruptura de relaciones con Israel, que le dio un liderazgo enorme en el mundo. Entonces, no sabemos si va a haber el respaldo, pero es muy posible y ojalá se dé así que se muevan gobiernos y se muevan pueblos en respaldo de Colombia. No lo sabemos, pero ojalá sea el caso. Manuel, frente a los ojos de Estados Unidos, Venezuela y Colombia son una sola región. Para los halcones de la Florida, sí. Para ellos, sí, porque son, mira, Panamá ya la están colonizando sin necesidad de intervención militar. El gobierno panameño está reprimiendo al pueblo, estudiantes, indígenas, etcétera, para entregarle todo al gobierno Trump y ni siquiera es noticia. Ecuador, el pueblo se levantó más de 30 días en un levantamiento popular maravilloso, ejemplar, y la semana pasada se suspendió el levantamiento, no sabemos, y ese sí que es un gobierno narcotraficante, el de Novoa, pero no lo tocan, y por ahí sale la mayor parte de la droga hacia el norte. Y Venezuela y Colombia para los halcones que están militarizando el Caribe y el Pacífico, sí son una sola región. Señora Michelle White. Una situación sumamente complicada, de verdad que es preocupante y, y pues yo creo que nada más nos queda esperar cuál será, eh, digamos que, cómo nos mantenemos en el radar de esto que está pasando, cómo podemos apoyar, cómo podemos, de alguna manera, pues ya ni siquiera se puede hablar de influir, pero pues me quedo sin palabras, realmente esto es preocupante la situación y pensar Mira, en la escalación es sí. devastador. Mira, una cosa es eso, que la intención de informar, que se vea y que se entienda esto. Y en ese sentido, dos asuntos. eh, No Kings y las movilizaciones populares en Estados Unidos responden al mismo tipo de ataque, es decir, al señalamiento de todo migrante, de todo extranjero, de quien le dé la gana al gobierno como criminal y su persecución, la militarización de las ciudades en Estados Unidos, es decir, que la gente sepa que eso mismo, motivado por los mismos propósitos, es lo que se extendió al Caribe y al Pacífico, y eso es lo que hay detrás del ataque a Venezuela y a Colombia, y es lo que hay detrás de la derecha fascista en Brasil atacando las favelas. Entonces, uno es entender eso, y dos es entender que el tema del narcotráfico no es lo que está planteando Trump, que desde aquí sale gente a envenenar allá. No, el narcotráfico es una política estatal de los Estados Unidos desde el gobierno Nixon que se enriquece desde dos lados de una ecuación. De un lado, se promueve el narcotráfico con esta estrategia de guerra, no a los narcotraficantes y a las grandes mafias que están vinculadas al poder financiero y al poder económico de Estados Unidos y del primer mundo. Mafias gigantescas. Mira, una tonelada de cocaína en Colombia vale 1.800 a 2.000 dólares, mientras que en Estados Unidos la misma tonelada vale 20 a 30.000 dólares y llega hasta 150.000 dólares en Nueva Zelanda y Australia. Es decir, aquí hay una transferencia neta de valor. El narcotráfico es negocio hacia el norte siempre y cuando sea ilegalizado y la guerra contra el narcotráfico promueva esto. Eso por un lado. Entonces, se promueve la guerra contra el narcotráfico para mantener los precios y el flujo hacia el norte. El presidente Milei tuvo que dejar a uno de sus candidatos más cercanos porque está vinculado al lavado y al narcotráfico. En fin, esto lo tienen que entender. Aquí no se está atacando al narcotráfico en el mar. Aquí se está promoviendo el narcotráfico a través del pretexto de la guerra mientras a la gente que busca consumir drogas
en Norteamérica, un problema de salud pública, se le abandona, se le persigue y mueren hasta 100.000 personas al año intoxicadas con drogas por una sociedad que no les da nada y buscan una huida que es negocio y el negocio llega hacia allá. Entonces, todo esto es lo mismo y lo que hay que hacer es enterarnos y que No Kings incluya que esos monarcas tampoco invadan y ataquen y maten en el resto del mundo y en nuestros países. Manuel Excelente. Rosenthal, mira, por supuesto te dejamos los micrófonos abiertos en caso de que cualquier cosa que suceda nos podamos comunicar inmediatamente y nosotros salir al aire. De todas maneras, estamos en solidaridad con los pueblos, con todos los pueblos que son agredidos en estos momentos por la actual administración. Señora, Inclusive el pueblo que está aquí en los Estados Muchas gracias, Unidos, ¿verdad? les agradezco con gusto. Muchas Claro. gracias, doctor Manuel Gra- Rosenthal, médico y activista colombiano, pues con 40 años trabajando y dedicándose pues movimientos sociales urbanos y rurales. Y bueno, esperemos a ver qué va pasando, pero es muy importante conectar exactamente lo que está pasando aquí adentro, es un microcosmos de lo que se está empujando hacia afuera. De alguna manera verlo así es ver un poquito hacia dónde va toda esta movilización y pues todo este esfuerzo que están haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Manuel Rosenthal, muchísimas gracias y seguimos en contacto con ustedes. Hasta Un pronto. abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes y Gracias, si los doctor. busco en cualquier momento. Un abrazo.